Es importante contar la historia porque considero que es la herramienta más potente que tenemos de diferenciación. El objetivo es que salga contando su historia. Y cada una de las vivencias que te han pasado son importantes. Podríamos contar incluso la historia que quieres leer de ti misma en el futuro. Lo que es pues el momento en el que has nacido y el punto actual, ¿no? ¿Cuáles son las tres cosas más importantes de mi infancia? Después de esto, lo que va a venir es grandioso. Que no se cierren a nada. Gracias, Carol, por estar en Más que Marketing Podcast. Desde que te contacté la primera vez me pareciste una persona maravillosa y dije, es un acierto de que tiene que estar en Más que Marketing. Gracias por todo tu carisma, que es increíble. Y me gustaría hacerte la primera pregunta, que creo que es la más importante del podcast, y es, ¿quién es Carol? ¿Quién es esa Carol que vemos a través de la pantalla? Bueno, primero de todo agradecerte a ti la invitación a tu podcast. Encantada de estar aquí, de poder dar a conocer, bueno, quién soy y lo que hago. Pues la Carol que ven a través de la pantalla es una chica que siempre estuvo interesada por el mundo de la comunicación, tenía claro desde chiquitilla que quería ser periodista, lo que pasa es que pensaba que tenía que serlo en un formato en concreto, ¿no? Que tenía que ser o reportera, o presentadora, o redactora. Y han tenido que pasar muchos años para darse cuenta de que el tema de comunicar se puede hacer desde muchas etiquetas diferentes. Y como mi profesión, gracias a ella, he podido entrevistar a muchísimas personas, el darme cuenta de que a la gente le cuesta contar su historia es lo que me hizo poder unir estas dos pasiones, ¿no? El comunicar y el contar historias en lo que he venido a llamar biografismo. Así que Carol es una chica que hace lo que le gusta, básicamente. Total, y bien lo que le gusta, porque ayer justo hablábamos y me contabas que contar las historias para ti es como una parte de ti, no es un trabajo, sino es el hobby, vamos a decirlo de esa forma. Te conocí a través de una amiga y desde el momento en que escuché su historia, desde que leí su historia, digo, wow, cuánta pasión tiene eso dentro, ¿no? Tienen unas letras que cualquiera podría decir, bueno, ¿y cómo es? Es muy fácil de escribir, pero ¿cómo transmitir ese sentimiento que llevan esas palabras? Carol, me gustaría enfocar el podcast un poco como es emprendedores y quien nos está escuchando. El objetivo es que salga contando su historia y que entiendan por qué tienen que contar su historia y por qué su historia también es importante. Me encantaría primeramente que explicaras, que desarrollaras por tu experiencia por qué es importante contar tu historia y por qué la historia de quien nos está escuchando también tiene puntos que pueden inspirar a otros. Vale, pues vamos por partes. Es importante contar la historia porque considero que es la herramienta más potente que tenemos de diferenciación. Todos en el momento en el que nacemos, tenemos una infancia y vamos creciendo, nos van sucediendo una serie de cosas. Lo que pasa es que lo normal es que pensemos que esas cosas son inconexas, que no tienen relación unas con otras y que pasan así sin más. Y al final, nosotros somos la suma de todas las experiencias que hemos tenido. El saber ponerle foco o darle la importancia real a cada una de esas experiencias es lo que va a sumar que seamos las personas que somos. De hecho, muchas veces se puede ver en películas de ciencia ficción el hecho de que si tú a una misma persona la sitúas en un sitio diferente, con otro entorno, con otras amistades y con otras experiencias, no sería la misma persona que ha tenido la misma vida aquí. Entonces, esto es lo que confirma la idea de que somos el resultado de todas las cosas que nos han pasado. Por lo tanto, aunque haya dos personas, dos profesionales, porque al final mi trabajo va dedicado al mundo del emprendimiento y a los emprendedores, si tú colocas a dos personas que han estudiado lo mismo, que tienen los mismos conocimientos técnicos o de universidad, lo único que las va a hacer diferentes son sus experiencias vitales. Por eso es importante que compartamos cuáles son esas experiencias vitales, porque al final lo que queremos es que nos elijan a nosotros por ser quienes somos. Y la única manera de que tú conozcas a alguien por ser quien es que le compartas esas experiencias que a lo mejor estamos más acostumbrados a compartirlas pues con nuestro entorno más cercano, con nuestros amigos, con nuestro círculo de intimidad, ¿no? Y no, es una herramienta muy potente que deberíamos de comunicar con los demás porque en ella están impregnados pues, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras pasiones, nuestros gustos. Es una manera de conocer la parte más personal de la persona que comparte su historia. Por eso es importante comunicarla.
decías que me preguntabas eso, que por qué era importante contar la historia, ¿no? Y la segunda pregunta era, Porque, sobre todo, una vez contada la historia, decías que te hace diferente, pero ¿por qué entonces debería esa persona contarla? O sea, esos puntos que te hacen, porque a pesar de lo que tú me estás diciendo, y lo voy a explicar un poco mejor, yo puedo decir, vale, pero mi historia no es importante, porque sí, soy diferente, pero no he vivido muchas cosas, no siento que le pueda interesar a alguien. Y cómo esa parte puede inspirar a otros. vale, eso viene de todas las creencias que existen en torno a las historias. Y esta primera que comentas es como la más extendida. Todo el mundo piensa que para contar una historia, como la referencia que tenemos desde que somos chiquitillos son los cuentos, y según vamos creciendo, pues las películas, pensamos que el contar una historia tiene que ser, pues eso, un cuento o tiene que ser una película, ¿no? Y tienes que contar grandes hazañas. Y escalé el Everest y conseguí un Oscar y gané un premio Nobel. Y piensas que eso es lo que conforma el que tú tengas una historia. Y no, la realidad es que tu historia se conforma con todas las vivencias que has tenido. Lo que pasa es que como nos tendemos a comparar con los demás, pensamos que son más pequeñas o que son menos importantes, pero al final, como la comparación que tenemos que hacer es con nosotros mismos, cada una de las vivencias que te han pasado son importantes. El saber darle esa perspectiva para quitarte esa creencia de no, no, si es que mi vida es muy normal, a mí no me ha pasado nada importante. Bueno, no te ha pasado o eso tú crees porque no le has dado la perspectiva o no la has analizado de la manera correcta. Porque si tú te comparas contigo mismo, siempre hay una evolución constante de quién eras y de quién te estás convirtiendo. Así que por eso lo primero que hay que hacer es destruir esa creencia de que tú no tienes nada que contar o que compartir con el resto, pues eso, para inspirarles o para que se animen a hacer lo que a lo mejor tú sí te has atrevido a hacer. Total, y sobre todo, a medida que me ibas hablando, no sé por qué me vino a la cabeza el pensamiento de, podríamos contar incluso la historia que quieres leer de ti misma en el futuro. Y sería como esa inspiración de cara a el logro de los objetivos, vamos a decir, ya que estamos a inicios de 2024. Carol, me encantaría saber algún momento que hayas tenido en tu historia que hayas dicho, ha marcado un antes y después. Bueno, no hay un único momento, hay un montón y cada uno va encuadrado en etapas diferentes, ¿no? Entonces, están las vivencias a lo mejor más de adolescentes, están las vivencias ya pues teniendo veintitantos años, incluso vivencias con 30. Ahora actualmente tengo 42. Entonces, eh, cada vivencia es importante en función del marco en el que lo encuadras, ¿no? Porque al final somos la misma persona, pero en constante evolución. Entonces, si yo tuviera que marcar o que poner un momento importante que marcó un antes y un después, eh, quizás a lo mejor los que más me han marcado tienen que ver con temas de salud, ¿no? Y de enfermedad de familiares. Eh, por ejemplo, la pérdida de mi madre para mí fue un palo importante, aunque estábamos todos preparados porque pasó por una larga enfermedad, pero fíjate que no lo vivo o pienso que no lo he vivido igual en el momento en el que sucedió que ahora, porque mi mamá lamentablemente falleció con 47 años. Cuando ella falleció con 47, yo tenía 24. Entonces, en ese momento, sí, eres consciente, dices, bueno, 47, era joven, pero realmente ahora que tengo 42, digo, ostras, era muy joven. Entonces, incluso la propia lectura que puedes hacer de un mismo hecho te cambia conforme tú vas evolucionando. Todas las experiencias nos marcan y no tienen todas por qué ser negativas o de ese contexto, porque muchas veces, y esto creo que nos sirve de reflexión a todos, hay momentos que consideramos negativos que luego suponen algo positivo en nuestra vida y viceversa. No sería en este caso en concreto la pérdida de un familiar. Eso siempre habitualmente es una catástrofe. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo de un despido, ¿no? Quien más, quien menos pasa por un despido profesional. Y muchas veces pensamos que un despido profesional es algo terrible. Y muchas veces ese despido viene enmarcado en la posibilidad que se te está abriendo delante de tomar un rumbo profesional diferente. Porque a lo mejor si no te hubieran despedido, a lo mejor si te hubieras continuado en ese trabajo, no te hubieras atrevido a hacer otra serie de cosas que por la comodidad y por estar en ese metido en el día a día, no te hubieras atrevido a dar ese paso. Por lo tanto, cada una de las cosas que nos pasan, me gusta siempre decir que las cosas no son ni buenas ni malas. Hay que
analizar un poco el contexto para ver qué es lo que se desprendió de aquella situación que te pasó, porque hay veces que son cosas buenas y hay veces que no lo son tanto. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, sí, sobre todo en las situaciones malas, que es Sí, como, porque me pasa esto, lo cogemos siempre o eh, antes me pasaba muchísimo, ya digo, después de esto lo que va a venir es grandioso, porque siempre me pasa, Carol, es increíble, siempre, y me imagino que lo veas en todas las historias después de un punto de inflexión importante, y por eso quería saber también los tuyos, viene como ese tirón de éxito, si queremos decirlo así, o de un crecimiento personal o de un crecimiento profesional, como lo querramos llamar, y cómo se manifiesta también en cada persona, porque cada persona los deseos, las expectativas y lo que le puede llamar éxito es diferente. total. Carol, vamos a entrar un poco más en lo que es contenido, por decirlo. Genial. Y me encantará que juntas vayamos con el paso a paso de cómo crear una historia, porque sé que eres muy buena creando historia y siempre desde que te conocí a través de, de mi amiga digo, pues si quieres contar tu historia tienes que contar con Carol, pero esa persona que quiere comenzar sobre todo, aunque no sea emprendedor, de cara a contarte tu historia a ti misma, hacer las paces contigo, vamos a decirlo, a ver esos puntos de inflexión, a ver quizás esos puntos de conexión entre las diferentes partes de tu vida, de tu proceso, pues, ¿cómo tú empezarías? ¿Cómo tú recomiendas que esa persona debería empezar? Vale, y mira, y voy a hacer esta puntualización porque me viene bien al hilo de lo que has dicho. Sí es cierto que la mayoría de la gente con la que trabajo lo quieren enmarcar el tema de su historia de cara a su negocio, a los servicios que vende y de una manera profesional. Pero también es cierto que hay mujeres, que es el 90% del público con el que trabajo, que a lo mejor no son profesionales en el sentido de que pues trabajan para otra persona y no tienen, digamos, una marca personal o un negocio propio, sino que simplemente quieren hacérselo como regalo. Pues mira, voy a cumplir 50, voy a cumplir 55 años y me gustaría hacer un repaso de lo que ha sido mi vida. Otras mujeres, pues mira, se lo quiero dejar de legado a mis hijas para que sepan pues cómo fue su madre y qué es lo que vivió y que me conozcan un poco más. Así que no siempre viene enmarcado en el tema de desarrollarlo al trabajo de la marca personal. Así que también al final es eso que decías tú, ese trabajo interno y personal de analizar pues quién eres y qué es lo que has hecho a lo largo de tu vida. Es un trabajo más de introspección, más allá de que luego pues tú puedas querer aprovechar esa historia para fomentar tu marca personal. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, el paso a paso? Bueno, lo primero de todo lo que comentaba anteriormente, quitarte esa creencia de que tu historia no es importante o de pensar que no te ha pasado nada. Primero, entonces, por eso a mí me gusta mucho que la gente reflexione y que haga un poco su línea de la vida, ¿no? Que coloques pues el momento en el que has nacido y el punto actual, ¿no? Por tomar algún punto de referencia. Y decir, bueno, a ver, ¿cuáles serían los hitos, las 10 cosas más importantes que me han pasado? Por hacerlo así a nivel general, para que la persona un poco reflexione. Incluso si hacerlo así abruma un poco porque dices tú, guau, ¿y cuáles serían las cosas más importantes? Lo que podemos hacer es dividir nuestra vida en etapas. Pues no es lo mismo la etapa de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la madurez, dependiendo en el periodo en el que te encuentres. Y a lo mejor sacar pues de cada una de esas etapas pues 3 hitos importantes. Oye, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes de mi infancia? Eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, recurrir a los álbumes de fotos. Hoy por hoy, las nuevas generaciones lo tienen muy a mano el hecho de que tenemos millones de fotografías. Lo que no sé si es tan bueno el hecho de que esté todo en digital, porque al final, cuando no lo tienes en físico, pues eso, puede ser que se te borre o que pierdas un disco duro o algo y se te borre eso. Yo tengo la grandísima suerte de que mis padres hicieron a lo largo de la vida fotos y las tenemos además todas colocadas en diferentes álbumes. Y yo soy de las que cree que cada foto va vinculada a un sentimiento y a una emoción y a un recuerdo. Y antes, cuando las cámaras tenían carrete y tenían un número máximo de fotos que tú podías gastar, tú no tirabas fotos al tuntún como puedes tirar ahora con el teléfono, en plan de que para sacar una buena foto a lo mejor te tiras 500, sino que tenías que elegir un momento en concreto de tirar esa fotografía. Y cuando además tienes el proceso del revelado de la foto y de ver cómo quedó, que puede ser que saliera bien o todo lo contrario, que justo te pillara con los ojos cerrados, pero es ese único momento. Por eso también esas fotos antiguas tienen para mí un valor mucho mayor que las fotos actuales que podemos
tener. Una manera de empezar a indagar en lo que ha sido nuestra vida es acudir a esos álbumes si los tenemos y ir visualizando momentos concretos, porque visualizando cada una de esas fotos podemos trasladarnos a esos momentos. Y a mí por lo menos me pasa y cuando les hago a mis clientes que practiquen este ejercicio, les pregunto, ¿qué emociones te produce ver esas fotos? Bueno, pues habrá fotos de momentos buenos, habrá fotos de momentos no tan buenos, pero cada foto va impregnada con emociones y con recuerdos. Entonces les es mucho más fácil revivir pues eso, esas memorias de momentos por los que han pasado. Esto como un poco para empezar a tener y a generar contenido del que poder agarrarnos para empezar a contar la historia. Entonces, un poco así como línea general sería crear un poco la línea de la vida e intentar pensar en esos momentos o tirar de álbumes de fotos. Eso por dar algunos ejemplos de cosas que podrían hacer por empezar a decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿No? Porque quizás es lo que nos abruma un poco más. ¿Qué cuento? ¿Qué es lo más importante de toda mi vida? Eso para empezar. Total. ¿Y recomiendas, por ejemplo, poner, una vez tenemos esos momentos, ir desarrollando cada uno o cómo lo haríamos a partir de este momento que ya tenemos, por ejemplo, los 10 más importantes, los 10 que creemos que son como cumbres en nuestra vida y que han marcado un antes, un después o nos han generado una emoción positiva o negativa? ¿Qué hacemos? Em, en el proceso tal y como lo tenía desarrollado antes, lo que tenía eran creados una serie de mapas de vida conceptuales, temáticos, donde lo que pretendía era que la persona ordenara un poco sus ideas, porque al final lo que tenemos aquí es un montón de información y lo que nos abruma un poco es el hecho de decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿O cuál es el orden correcto? Entonces, pues podemos pensar, si nos basamos, por ejemplo, en la infancia, oye, ¿cuáles son todos los aspectos, ¿no?, que rodean la infancia? Pues podemos pensar si somos hijos únicos o tenemos hermanos, ¿qué hacíamos con nuestros hermanos? ¿Cómo eran nuestros recuerdos en el colegio? ¿Hemos ido al mismo colegio o hemos cambiado de colegio, por ejemplo? ¿Cuáles son los recuerdos que tenemos con nuestros familiares, ¿no? Y todas estas, estos temas o estas aristas, enmarcarlos en cada una de esas etapas, infancia, adolescencia, juventud. Entonces, realmente es muy amplio porque puedes pensar en un montón de áreas de tu vida. La infancia, que digamos, para mí es importante por el hecho de que tenemos un montón de recuerdos ahí que marcan un poco nuestra personalidad. Mm, Muchas veces no somos conscientes de las cosas que nos gustaban de chiquitillos y que están muy conectados con lo que hacemos ahora. Entonces, que empieces incluso a reflexionar. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? ¿Cuáles eran tus juguetes favoritos? ¿A qué cosas te imaginabas que ibas a hacer? Y que hagas un poco ese ejercicio. Desarrollarlo y escribirlo siempre te va a ayudar un poco a colocar y ordenar toda esa información. Pero al final, realmente la persona que va a desarrollar o escribir la historia, si trabajan conmigo, soy yo. Cuanta más información me den, muchísimo mejor. Pero si la persona quiere hacer ese trabajo, claro que lo puede hacer. Aparte que le puede servir de un poco como de, pues eso, de introspección hacia adentro, de ver quién eres y en quién te has convertido. Así que incluso lo pueden hacer por pasar un rato con ellos mismos. Es un momento agradable que es bonito que experimenten con ellos mismos, reflexionando un poco sobre, pues eso, recuerdos de infancia, de adolescencia, de juventud, ¿no? Carol, y utiliza, vamos a ir a la parte técnica un poco porque también se necesitan, a ver, no es quizás tú o la persona que nos está escuchando, como tiene la emoción por dentro, puede desarrollar una muy bonita historia y una historia que realmente transmita, pero también se necesitan conocimientos técnicos para ello y es evidente. No sé si utilizas alguna técnica de copy que nos puedas contar o alguna técnica específica desde el punto de vista ya más técnico, por lo que estudiaste, por tu profesión, por... Cuenta. Mira, bueno, mi formación es de periodista. Yo lo que he estudiado ha sido periodismo, comunicación y me he formado y he trabajado en agencias de comunicación. Sí que me ha tocado crear para marcas y empresas lo que se llama el storytelling, ¿no? Es como esa historia que va envolviendo a la marca para, pues, para hacerla más humana, más cercana y generar ese famosísimo engagement donde el público, el cliente se sienta identificado.
Al yo desarrollar esto, lo he querido pensar desde la parte más personal, porque realmente las historias que creo son reales, no están inventadas, no son ficticias, están basadas en hechos reales y esa quizás es la parte que más me gusta del trabajo. La persona no se tiene por qué preocupar de si escribe bien o si no escribe bien. Al final, lo que es importante es que si transmita, si hay una parte que sería como la clave, es que transmita qué es lo que estaba sintiendo, cuáles eran sus emociones de ese momento, porque luego, para poderlo escribir más bien técnicamente o menos, no importa. Al final lo que es más importante es la emoción que se transmite. Entonces, si Claro. tú sabes plasmar cuáles son las emociones, va a ser mucho más sencillo que se pueda ordenar la información. Pero yo creo que la clave es saber cuáles son las emociones que te transmiten ese momento. Entonces, si yo qué sé, imagínate que hay alguien que es diseñadora gráfica o que se dedica al arte y que pinta. Seguramente que si se pone a recordar cosas de su infancia y le gustaba pintar, me va a poder contar con detalle pues cómo se sentía cada vez que estaba sola en casa y se ponía a dibujar y que cogía todos los lápices de colores y que pintaba y que se le pasaban las horas volando. El hecho de que me transmita cómo vivía esos momentos de pintar, luego es lo que va a ayudar a que yo pueda conectar eso con la profesión que tiene actualmente, si es que de repente fuera una persona que se ha convertido en artista plástica o que dibuja o que pinta, ¿no? Entonces, básicamente es que cada una de esas experiencias o recuerdos vengan impregnados de emociones. Esta es la manera en la que uno puede tener la clave de cuál es la información importante y la no importante, porque normalmente todos recordamos aquello que va vinculado a emociones. Sí. Si te pasan cosas y no te han producido nada, no te han movido nada por dentro, no las recuerdas. Y por eso yo siempre pongo de ejemplo que te acuerdas de la primera vez que cogiste el coche en tu primera clase de conducir y no te acuerdas de las 500 veces después que lo has cogido. Porque en esa primera clase de conducir hay nervios, hay estrés, hay, hay ansia, hay un montón de sensaciones, aparte de todo el lío en la cabeza de y la palanca y el espejo y el volante y no sé qué, el profesor. Luego las siguientes veces, una vez que ya te has sacado el carnet de conducir, que coges el coche, no te acuerdas porque ya lo has interiorizado. Entonces, es muy importante que identifiques cuáles son las emociones que te provoca cada uno de esos recuerdos o momentos sobre los que empieces a escribir. Y plasmarlo, sobre todo, yo siento que, y me lo comentabas ayer también, que es poner, no es contar todo, pero es quitarse un poco el traje que uno Sí, trae de fortaleza, y no queremos, sobre todo las mujeres, no sé por qué no queremos contar las debilidades, y a veces las debilidades es lo que más inspira, donde más yo me siento identificada, donde de cara si tienes un negocio también que nos está escuchando, puede su cliente decir, vale, es que yo estuve ahí en algún momento, si das asesoría, o si eres, por ejemplo, que yo me enfoco mucho en el nicho de estética, en los odontólogos. Si tú cuentas tu historia, quizás van a haber personas que se reconocen con tu historia y van a ir donde estás tú y no van a ir donde está otro, sino que va a sentir esa emoción y van a conectar. ¿Qué, efectivamente. ¿Qué recomiendas un poco para generar esa parte de conexión, además de la parte de mostrar las emociones y mostrar la vulnerabilidad? Es que efectivamente, Alicia, ya has dado con la clave, es mostrar la vulnerabilidad. Uno de los grandes miedos y de las creencias que hablábamos antes de, no, yo no tengo nada importante, no me ha pasado nada importante. Otra de las creencias que giran en torno a las historias es pensar que si cuento las cosas que me han salido mal o si cuento aquellas cosas pues que no salieron como esperaba o si cuento esas partes en las que me muestro más débil, la gente me va a criticar. A ver, la gente nos va a criticar, lo hagamos bien o lo hagamos mal. Eso es una realidad o un templo. Entonces, no te tiene que importar tanto el hecho de que vean esa parte en la que, oye, al final lo que estamos diciendo es que no somos perfectos, ni pretendemos serlo, ni queremos gustarle a todo el mundo. Eso sí, lo que sí que vamos a conseguir es conectar con aquellas personas que sientan ese clic o esa conexión con nosotros gracias a eso que estamos compartiendo. Entonces, no se trata, porque también hay otra creencia en torno a esto, de pensar, perfecto, tengo que contar emociones, tengo que contar cuando me he ido mal, lo que voy a contar es un drama y voy a contar que me ha ido terrible y que mi vida ha sido, pues eso, como una telenovela. Y no, tampoco se trata de eso porque hay gente que piensa, es que si cuento las cosas malas, la gente piensa que lo hago con la idea de dar pena. No, no lo contamos con la idea de dar pena. Lo contamos con la idea de que alguien se pueda inspirar,
sentir identificado y decir, ostras, ella ha pasado por este momento, porque cuando compartimos esos momentos de más vulnerabilidad, de más debilidad, naturalmente, como somos seres empáticos, conectamos con la otra persona porque nos sentimos identificados. Y esta información es de gran valor. Si no la contáramos, no sabríamos las vivencias o las experiencias por las que ha pasado la persona. Y eso es lo que hace que te elijan a ti por ser tú, porque hacen ese clic. Muchas veces, si nosotros no contamos las cosas y nos quedamos solamente con la fachada, no nos podemos imaginar cómo ha sido la vida de la persona. Por eso es importante que compartamos esos momentos. Incluso compartiendo esos momentos no hace falta entrar en la herida o de abrir un capítulo muy dramático. Lo podemos contar livianamente, pero ya esa persona va a tener más información que si simplemente presentamos nuestro currículum profesional. En el currículum profesional pone dónde has estudiado, si has hecho un máster, si hablas algún idioma y poco más. Pero ¿qué pasa del ser humano? ¿Qué pasa con la persona que ha estudiado esto? Y ahí está la clave de lo que decías antes, el por qué decidimos estudiar lo que estudiamos tiene siempre una razón de ser. Habrá mucha gente que diga, no, no, pues yo estudié esto porque fue para lo que me dio la nota. O yo estudié esto porque en mi casa pues todos eran abogados y entonces yo tuve que estudiar abogacía. Bueno, pero tú ahí verás de qué manera te han influido tu entorno y las personas que has tenido alrededor para que tomaras esa decisión. A lo mejor tú empezaste a estudiar esto porque era lo que se supone, lo que pensabas que esperaban de ti que tenías que hacer y luego te diste cuenta que no era lo que te gustaba. Bueno, pues ahí es donde estás tú mostrando que fuiste eh, auténtico contigo mismo y sincero y dijiste, oye, pues mira, no quiero seguir por este camino. Y seguramente hay un capítulo alrededor de eso, de decirle a tus padres, pues mira, pues prefiero no estudiar esto y para ti eso a lo mejor lo viviste como un drama porque fue la primera vez que te tuviste que enfrentar a tus padres, no sé. Hay cantidad de información con cada una de esas experiencias que nos pueden hacer ver si somos la persona eh, indicada para inspirar a otra persona que a lo mejor esté pasando por ese mismo proceso, pero hasta que no contamos algo no sabemos a quién vamos a inspirar. Entonces, no nos cortemos en eso de decir, no, no lo voy a contar, no, no, cuéntalo y ya se inspirará a quien se tenga que inspirar con tu historia. Total, y muchas veces nos pasa que contamos la historia y luego entonces nos llegan montones de mensajes en plan, a mí me pasó eso, o "Ay, me está pasando en este momento, me has ayudado", y ahí es como, vale, tenía la certeza de que tenía que contarlo. Vale, Exacto. Carol, de cara a la historia, vamos, te quiero hacer dos preguntas para finalizar esta parte del podcast, pero creo que son muy importantes y son claves, porque de cara a finalizar la historia, queremos darle esa parte como que impacte al final o que genere esa emoción. Pero si no tienes un emprendimiento detrás, no te importa tanto meterle la venta, vamos a Ujú. decirlo así. Pero, ¿qué partes de venta y qué partes de impacto? ¿Cómo podemos conjugar para poder también que nuestra historia logre inspirar, logre conectar, pero también logre vender de cierta forma? No sé si me hago entender con la pregunta que te estoy haciendo. Totalmente. Pues mira, es que para que tú puedas vender con tu historia hay unos ingredientes fundamentales que tiene que tener tu historia. De la misma manera que una marca y en la comunicación de tu marca tú tienes que incluir una misión, una visión y unos valores, los ingredientes que tiene que tener tu historia son esa misión, esa visión y esos valores. ¿Cómo los incluyo en la historia? Bueno, pues con anécdotas y con vivencias que demuestren que tú tienes esos valores. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, demostrar que tu marca es una marca fuerte, auténtica y de mujer empoderada, invento, Ujú. lo que tendrás que incluir en tu historia serán anécdotas o vivencias que demuestren que tú eres una mujer valiente, empoderada, y entonces pues que tengas que contar capitulitos donde, pues yo qué sé, pues que tú te atreviste a plantarle cara a ese jefe y dejaste ese trabajo, no sé. Entonces, lo que tienes que hacer para vincularlo con tu marca es incluir esos valores que crees que representan a tu marca. Eso en el caso de que tengas un negocio o un servicio detrás. Algo que nos sirve mucho y que es un buen ejercicio es analizar todos los trabajos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, porque es, a ver, hay casos en los que hay una persona que entra en un trabajo y sobre todo eso se daba más antes, de personas que entraban en una empresa y han hecho toda su carrera profesional en ese trabajo. Pero incluso habiendo casos en los que haya una persona que haya desarrollado toda su carrera profesional en una misma empresa, también ha ido evolucionando y ha ido cambiando de puesto y ha ido cambiando de responsabilidades, ha ido cambiando de jefe o de compañeros de trabajo.
Pero en el caso que es más habitual, o por lo menos con los que yo más me encuentro, porque las mujeres con las que trabajo han tenido trabajos de todo tipo y han ido cambiando de un lado al otro. Lo que sí que encuentro son puntos en común de habilidades que tiene esa persona para desarrollar esos trabajos. Y buscando esos puntos en común es donde también vemos cuáles son las fortalezas de la protagonista de la historia. Entonces, si todos tus trabajos tienen que ver con comunicación, si todos tus trabajos tienen que ver con atención al cliente, si todos tus trabajos tienen que ver con investigación, si todos tus trabajos tienen que ver, entonces hay que buscar como esos puntos en común, porque al final de alguna manera esos son parte importante de quién tú eres y de cuál es tu esencia. Y a lo mejor seguramente eso es lo que luego tú aplicas pues, en el trabajo que desarrollas en la actualidad, basado en esas historias que conforman pues, toda tu trayectoria profesional. ¿Y hay alguna pregunta que tú dirías es muy importante hacerse a la hora de contar la historia? ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, ¿para que se la haga la propia persona o para Sí, que la propia persona diga cuál es la pregunta que tendría que... Yo creo que sería importante preguntar qué es lo que pretendo con la historia, porque cada uno con su marca, con su negocio y con su emprendimiento tiene diferentes objetivos. Entonces, habrá gente que quiera inspirar, habrá gente que lo que quiera es quitarle miedos a otras personas, animarles a hacer cosas, que se atrevan. Habrá gente que lo que quiera es empujar a hacer algo. Habrá gente que quiera mm, desahogarse directamente también, desahogarse, sentir sí. ese... Entonces, todo depende del objetivo con el que tú hagas algo. Al final, el objetivo común, independientemente de cuál sea el objetivo que tú persigues detrás de cada una de las historias, al final lo que estamos tratando de buscar es que la gente te conozca, que conozcan quién realmente eres, para que surja esa conexión real, porque al final lo que estamos persiguiendo con esto, de una manera honesta y de una manera directa y clara, es que confíen en ti. Entonces, por más bueno que sea tu producto, servicio, negocio, si tú no logras construir confianza, si tú no logras que tu cliente o tu posible cliente confíe en ti, a la hora de elegirte entre otro cartel de profesionales, eh, no vas a conseguir el objetivo que al final es lo que tú quieres es vender tu producto o tu servicio. Lo que tienes que generar y construir es esa confianza. Una vía rápida, pero que no se construye de la noche a la mañana, es dejándote conocer y la manera de la que te puedes dejar conocer más auténtica y más clara es a través de tu historia. No, vamos, yo considero por eso que es la herramienta más potente que tenemos, pero no todo el mundo se atreve a contarla o no todo el mundo tiene la habilidad para poder compartirla. Y ahí está la clave. Yo creo que, bueno, yo es que he tenido un descubrimiento personal así muy profundo en estos años, porque yo antes, si me preguntabas quién eres, yo no sabría decirte. Entonces, hoy aún es como, vale, me estoy conociendo, dame unos añitos más. Porque también en la edad de los veintitantos hasta llegar a los 30, 30 y poco, yo veo que las mujeres sobre todo, porque los hombres son mucho más seguros y además está demostrado científicamente a la hora de enfrentarse a trabajos, a situaciones, siempre se creen que pueden, que son suficientes, también es un tema cultural. Pero las mujeres sobre todo somos como nos hemos encerrado más y no sabemos todo el potencial y quiénes somos realmente. Entonces, la historia lo que te va a permitir es como poner encima de la mesa todo lo que eres, todo lo que puedes lograr, quizás toda esa inspiración que puedes dar fuera, pero también dentro de ti. Te dices, no sé si habrán puntos donde digas, "Oh, pero si logré pasar esto, ¿cuántas cosas no podré lograr también, sobre todo de cara a empresario?" Carol, si tuvieras que decir así algunos libros que te pueden ayudar con contar historias, con el storytelling, con técnicas de escritura, te doy micro abierto para los libros que quieras recomendar. Mira, más que de storytelling, porque al final, si tú te pones a buscar de storytelling, hay un montón. Creo que hay uno que se llama Storytelling, tal cual. El autor creo que se llama Bran algo más. Es como muy conocido. Pero digamos que a mí lo que más me ha ayudado a la hora de contar la historia es la creatividad. Porque más allá de basarte en el tema de esto se hace así, sí, pero al final
el 100% de mi trabajo es creativo, entonces es que se te ocurran cosas, ¿no? Y que lo cuentes de manera diferente. Entonces, para mí un libro de cabecera que siempre utilizo, que he leído y releído un montón de veces, es El camino del artista de Julia Cameron. El camino del artista de Julia Cameron te propone una serie de ejercicios diferentes, muchos de introspección. De hecho, detrás de cada capítulo hay un montón de tareas para hacer. Es un programa que ocupa 12 semanas, donde tú tienes que, pues eso, haces ejercicios de escritura, de leer, de recolección de cosas, de ir a recuerdos. Y al final lo que hace es un poco despertarte tu ingenio y tu creatividad. Y la verdad que para mí es el libro que no me canso de releer, que no me canso de recomendar. A toda la gente que conozco siempre les recomiendo este libro, Pues El camino del artista de Julia lo Cameron. dejaré en la descripción porque nunca lo he leído, pero sí es verdad que lo he visto y me ha llamado la atención. Uf, Y pues recomendable al 100%. y yo creo que todos, porque puede tener un nombre que sugiere un nicho en específico. Y realmente en el nicho que estemos, independientemente si sea marketing, si sea, por ejemplo, biografismo, si sea escritura, si sea estética, todos tenemos que ser artistas para poder llevar un negocio y para poder. La creatividad es algo que yo pensé que antes venía muy innato de la persona y hoy me doy cuenta que es totalmente como el ejercicio físico. Es el Que se ejercicio de entrena. la creatividad para la mente, sí. Totalmente de entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento en el día a día. Y es un músculo que al final tú tienes que ejercitar para poder llegar a mejores resultados, vamos a decirlo así. Y un ejemplo son las historias que he leído de tu parte. Carol, quiero que sobre todo, llegando al final del podcast, me digas un mensaje que dejarías a la audiencia que para ti ha sido un gran aprendizaje de vida. Wow. No es sencillo dejar un mensaje así en una única frase. Pero yo creo que si tuviera que dar una recomendación a la audiencia, mm, quizás a lo mejor son dos. Uno, que no seamos tan críticos con nosotros mismos, porque yo creo que muchas veces somos como nuestro peor juez y, y tenemos peores palabras para nosotros que las que tendríamos para a lo mejor para un amigo o amiga que estuviera en una situación similar a la nuestra. Entonces, que aprendamos a ser más amorosos con nosotros sobre las cosas que nos pasan. Y una vez que ya le quitamos un poco de hierro al asunto y pensamos que, oye, vamos a ser un poco más amables con nosotros y con nuestras vivencias, mm, que no se cierren a nada, yo creo. Total. La cosa sería, no te cierres. Confía en que todo va a estar bien. Confía en que si has llegado al punto en el que te encuentras y echas la vista atrás y ves todas las cosas por las que has pasado, ¿qué te hace pensar que no vas a poder seguir continuando? Así que no perder la esperanza, porque siempre, 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 siempre hay un rayito de luz. Simplemente es un poco creer en ti, básicamente. Wow, me encanta. Aquí dejamos el podcast, pero me gustaría hacer como una parte extra o un plus, que hablemos de los temas que hablábamos ayer de venta. ¿Por qué? Porque me parece que es súper importante en un nicho como el tuyo que tengas muy presente la venta y sepas que es una parte importante de un negocio. Entonces me encantaría saber cómo, por ejemplo, en el día a día de un negocio, ya sea un negocio de estética, un negocio de una clínica odontológica o otro tipo de negocio, puedes incorporar la venta, pero que sea parte fundamental de tu día, parte fundamental de tu comunicación. Mira, yo soy muy fan y todavía no lo aplico, pero sí que sigo a un montón de creadores de contenido y gente que tienen negocios diferentes que utilizan el email marketing. Para mí, el email marketing me parece una herramienta brutalmente fantástica porque te permite a través, y además a los que sigo suelen ser gente que envían email diario, que es un trabajazo increíble, pero considero que de esta manera trabajas como dos cosas. Estás siempre presente en la mente de tu posible cliente. Eh, Hay estudios que dicen que para que una persona pase de ser tráfico frío a tráfico templado y tráfico caliente, o como por lo menos para que te tengan en su radar de que existes, tiene que haber por lo menos como 7 impactos. Entonces, si tú eres de las personas que escriben email diario,
esa probabilidad la tienes. No quiero decir que tú mandes email diario y que la persona que lo recibe en su bandeja de entrada vaya a leer todos tus Bien. correos. Pero si te trabajas bien los asuntos de los correos, pones títulos llamativos y luego en el propio contenido del email cuentas cosas que sean un aporte de valor, es muy fácil llevarlos a ese proceso de venta. A mí me encantan esos emails en los que cuentan historias, ¿no? Que cuentan anécdotas, porque al final uno piensa, uy, ¿qué voy a contar yo todos los días? Pues desde que te levantas hasta que te acuestas te pasan un montón de cosas y te cruzas con un vecino y vas a comprar el pan y recibes una llamada y recibes un paquete de una mensajería y te pasan cosas y tiras de repente el café, te pasan cosas. Entonces, simplemente prestarle atención a de qué manera puedo relacionar esto con lo que yo hago de trabajo. Entonces, de repente, poder contar, pues yo qué sé, si tu cliente son los lugares de estética, oye, tú en tu día a día, pues también tendrás rutinas de autocuidado. Pues yo todas las mañanas cuando me levanto, pues me lavo la cara y me doy esta crema y tal. Pues al final, como lo puedes hacer, buscar símiles y buscar contenido que sea similar a lo que tú quieres vender. Entonces, el decir, bueno, pues si yo hago este cuidado para mí, como puede ser el levantarme, echarme la crema que me gusta y tomarme mi café por la mañana de autocuidado, recomendar a la persona que te está leyendo, que es tu clínica de estética, pues que tú también tienes que tener ese mimo o ese cuidado con tus clientes cuando llegan a tu centro. No sé, tratar de buscar ese punto de conexión de tu contenido diario para llevarlos a la venta. Y es muy fácil si tú tienes ese contacto diario a través del email marketing. Entonces, a mí me parece la herramienta más potente en la que puedes unir ese conocimiento diario, esa conexión con las historias y llevarlos a un proceso de venta, oye, que es totalmente normal. La gente que tenga creencias sobre las ventas, pues negativas, se lo tienen que trabajar un poco, pero realmente cuando alguien te está tratando de vender algo o de recomendarte algo, es porque creen que de alguna manera te va a ayudar. Tenemos que diferenciarlo totalmente de esa idea del vendedor de humo, de esa persona que te está tratando de presionar para que compres algo solamente para su propio beneficio. Esto tiene que ser un win-win. Yo te recomiendo algo, como te he recomendado antes el libro, te recomiendo ese libro porque creo que para ti va a ser un aporte, que te va a sumar y que te va a ayudar a, a desarrollar tu creatividad. Y yo no gano nada por recomendarlo, pero ¿por qué no recomendar algo que a ti te funciona? Pues yo creo que a través de esos contactos con el email se puede, por ejemplo, conseguir eso. Total. Y te cuento un secreto que ya no va a ser tan secreto. Pero No este va a salir, no va a salir de aquí, Alicia. no, este último fragmento del podcast es que lo cerré allí, como siempre lo cierro, con ese mensaje al final de Más que Marketing Podcast. Y esta parte lo había tenido como siempre visualizado de cara a la newsletter. O sea, suscríbete a la newsletter y vas a tener, o sea, Carol va a responder esta pregunta. Y digo, pues vamos a ponerlo como un plus del podcast, como algo accesorio y en episodios más adelante, obviamente, estará directamente solo en la newsletter. Y justo me dices lo de la newsletter y digo, pues es una señal para que sí, lo haga. Pero que sepa la gente que esto no estaba preparado, o sea, que es que No, esto para nada. surgió así. Es como, Que es- sí, es Pues que mira, eso es una señal, es una señal. total, es que no, ayer tuvimos una conversación previa también y nos enviamos 1000 señales, entonces hoy otras más. Pues sí, yo creo que el email marketing, que decían que había muerto, yo creo que tenemos súper Para claro nada. que no está muerto y sobre todo dicen que un buen correo debe llevar una parte, por supuesto, de entretenimiento, de storytelling, como dices, una parte de valor y una parte de venta. Y que un email sin venta no tiene sentido. Y yo también lo creo, porque es como la venta, yo he aprendido a verla lejos de maltratar a la otra persona o hacerla sentir mal o estas cosas, es como te estoy ayudando. Cuando estoy vendiendo desde la honestidad, te estoy ayudando. Ahora, es tarea de cada uno de nosotros ver quién vende desde la honestidad y quién no. Pero yo creo que es súper importante la venta y si tenemos un negocio, vamos, es el día a día. Y nada, Exacto. pues más adelante ya podremos tener la newsletter del podcast y también vamos a poder escuchar esos mensajes especiales allí y ya me lo acabas de confirmar, así que no le puedo decir que no. No, definitivamente que no. Así que, bueno, pues me alegro porque si esto se te sirve de impulso para seguir por ahí, pues oye, adelante, porque Sí, además me parece una manera muy inteligente de incluirlo, así que te felicito. vale.
Carol, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Mira, pues la red que tengo más activa es el Instagram. Me encuentran por Carol-Martínez-biografismo. Ahí además contesto yo personalmente cada uno de los mensajes. Además, normalmente suelo mandar audio porque yo soy más de la comunicación directa, así que por ahí es fácil encontrarme. La página web tengo, pero la tengo sin activar porque le estoy haciendo cambios. Entonces, bueno, si alguien me quiere contactar sí o sí, a través del Instagram, Carol Martínez Biografismo, me encuentran y tienen contacto directo a mí para pues, resolver cualquier duda, pregunta e incluso que tengamos una sesión y conocernos y plantear cuál es el caso de cada persona si es que están interesados en crear su historia. Perfecto. Y también de cara a las historias, o sea, brindas el servicio de creación de historia, de biografismo, pero además tienes alguna formación o tienes pensada hacerla en el futuro. Pues mira, actualmente estoy centrada en el servicio uno a uno, donde yo lo que hago es eso, crearte la historia. Entonces, pues eso, lo que el servicio ahora actualmente es una sesión individual con la persona a través de Zoom, le hago una entrevista en profundidad. Ya no me quiero limitar en la cantidad de tiempo que va a llevar, porque hay veces que se alarga más, porque la persona tiene mucho que contar y la pelota en ese sentido queda en mi tejado porque soy yo la que tengo que construirla con toda la información volcada de esa entrevista en profundidad. Ese sería como el servicio uno a uno, el premium y con el que pues al final pues, yo te construiré la historia basada en tu propia realidad. Y lo que voy haciendo de vez en cuando son talleres. El que tengo así taller próximo, pues el más próximo y el que estoy empezando a promocionar por redes, se llama ¿Y tú qué cuentas cuando te presentas? Porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando vamos a un evento, a reuniones de networking o hablamos con otras personas, no sabemos contar algo importante que impacte o que genere ser recordado y que pase desapercibido, pues eso, si has estado en un sitio con un montón de emprendedores, que no se queden contigo, con tu cara o que se acuerden de algo importante que contaste. Entonces, por eso me parece importante el ¿y tú qué cuentas cuando te presentas? Es importante, ¿qué cuentas? ¿Qué dices de ti para que se acuerden? Pues este taller lo voy a hacer próximamente, va a ser un taller online y la fecha es el martes 13 de febrero, ¿vale? Así que todavía hay tiempo de promoción para anotarse. Lo estoy, de hecho, empezando a mover en el Instagram, estoy empezando a hablar de este taller para que la gente me escriba, interesados que quieran anotarse. Así que el martes 13 de febrero está abierto para que se puedan apuntar. Será la segunda edición porque ya va a haber una primera edición que se hace el 8 de febrero, por ese grupo ya está completo, así que bueno, pues para quien quiera apuntarse y tú qué cuentas cuando te presentas, creo que es un taller que les puede ayudar mucho. Sí, el título sobre todo está muy llamativo, ¿eh? Está súper interesante. Ahí imagino aprenderás a crear tu pequeña historia también y pueda impactar esa primera presentación que es horrible hacerla. Porque a mí me ha costado mucho tiempo, porque dices, ¿qué digo? ¿Qué comunico? ¿Qué es como ese mensaje súper claro? Y también, Carol, y ya vamos a finalizar el podcast, yo creo que una aclaración importante es que muchas veces entendemos lo que nosotros hacemos, pero de cara al público nunca comunicamos lo que realmente somos buenos o lo que realmente hacemos. Y es como, me he encontrado muchas veces personas que me dicen, ¿y tú a qué te dedicas? Tú haces promoción, tú, ¿qué es lo que tú haces? Entonces no entienden y sobre todo los que trabajamos en el mundo digital es normal. Entonces lo dejo ahí como para que te hagas la pregunta también, si nos estás escuchando, de ¿realmente comunicas lo que estás haciendo en tu profesión, en tu negocio, en tu emprendimiento, ya sea grande, pequeño, mediano, como sea? Así que a inscribirse al taller, que yo creo que va a ser una buena forma de salir de ese y tener un mensaje súper claro para poder comunicar. Carol, gracias por estar en Más que Marketing Podcast. Si quieres decir algo para finalizar, yo encantada. Nada, agradecerte, Alicia, de verdad la invitación, recomendar a todo el mundo que sigan tu podcast, que se suscriban a tu canal y, por supuesto que se suscriban a tu newsletter, porque de verdad que creo que estás generando un contenido de mucho valor que puede ayudar a un montón de personas y, oye, pues eso, al final inspirando con tu trabajo a otras personas a que lleguen a muchas más personas y a sus clientes, a que consigan vender. Así que de verdad que gracias por la invitación.